¿Qué tal, Juan? Mira, hay en este momento, bueno, hasta hace pocas horas hubo reuniones que uno podría llegar a marcar como preparatorias de lo que va a pasar mañana. Hay reuniones informales, de un lado están los ministros que mañana se van a sentar a negociar y del otro lado están los gremios, Sí. Baradel y representantes de todos los gremios que integran el Frente Gremial de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil que en estas horas encontremos algo que te diga que va a ser un acuerdo. Las posiciones están firmes. La provincia de Buenos Aires, quienes hoy te están planteando, tanto la gobernadora como los ministros, dicen que no se puede llegar al número que plantea el Frente Gremial del 35%, que es un número que queda demasiado lejos como para poder alcanzar un punto intermedio. Para los gremios es muy complicado volver porque han arrancado en un punto muy alto en la discusión. Hace 2 semanas comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires, o bueno, comenzaron en algunos distritos, en otros no. Pero el punto crítico es que arrancaron con un paro y el 35%. ¿Cómo van a hacer los gremios para aceptar una oferta menor? En la provincia de Buenos Aires lo que están planteando, Juan, es que en el contexto de lo que se está cerrando en distintas paritarias, en otras áreas, en comercio cerró, Armando Cavalieri cerró con los empresarios mercantiles un aumento de una paritaria del 20% con una cláusula de ajuste por inflación. En las provincias como en Santiago del Estero y en otros lugares también cerraron en torno al 20%. Claro. Hay una oferta probable del 19,5% en la ciudad de Buenos Aires para el tema docente. Es muy difícil que en la provincia de Buenos Aires se escapen de estos números. ¿UPCN, Jorge? UPCN está negociando y podría cerrar un acuerdo en torno al 20%, también con cláusula de ajuste por inflación. Claro. Es decir, que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires ese es un número. Se ha hablado del 20, 22, 22,5. Claro. Yo creo que ese número mañana no va a estar en la mesa de discusión. Es muy difícil que hoy la gobernadora Vidal autorice a sus ministros a discutir algo por encima de ese número, o muy cercano. ¿Sabes cuánto equivale, Juan, un punto en la discusión gremial, un punto de la paritaria? 1.000 millones de pesos. Hoy la provincia de Buenos Aires, para poder cerrar a un número razonable dentro de lo que habían planteado, tiene que pedir fondos a la nación. Entonces, estamos en un momento muy crítico porque durante 2 semanas hubo muy pocos días de clase. Estamos transcurriendo otra semana donde el paro se ha ido debilitando. Hay asambleas por distrito para poder alcanzar un consenso. La semana pasada se cerró con una decisión de los gremios de hacer asambleas por distrito con los chicos en clase. ¿Por qué? Porque el reclamo de los padres es muy fuerte para que los chicos no pierdan más días de clase. Ya hay que pensar que hoy quienes están perdiendo más días de clase son los chicos que van en las escuelas públicas, que son las escuelas que dice los gremios defender. Y además, Juan, hay otro escenario. Se está empezando a plantear algún quiebre en la postura que tienen los gremios. No es lo mismo el SUTEBA de Baradel que la FEB de Petrosini. Uno representa a los directivos, mayoritariamente son directivos los de la FEB y no tienen hoy grandes intenciones de continuar con este conflicto. En cambio, el SUTEBA, que tiene un condimento muy fuerte desde el punto de vista político, también representa a la base, a los maestros que están reclamando una mejora en su salario. Con lo cual, entonces, esa división no la van a hacer manifiesta, ¿no? Obviamente. No, pero al momento de discutir, la intensidad es distinta. Claro. Hay como 2 planos, Juan, en la discusión. Por un lado, cómo hacer para recuperar lo que se perdió en el ajuste inflacionario del año pasado, sí, que hoy lo podemos plantear en términos de los gremios en un 25 más 10. Claro. 25 para este año, 10 para recuperar lo que se perdió. La provincia de Buenos Aires dice, el año pasado se perdieron en todo caso 2 puntos. Y esos 2 se podrían recuperar con una suma fija
en el comienzo. Claro. Pero están muy lejos de llegar a ese otro 25, porque hoy se partió del 18, un 19 que planteó la provincia y que me arriesgaría a decir que no va a llegar al 20% en la propuesta que mañana harían en la provincia de Buenos Aires y que todavía no está cerrada, Juan. Siguen discutiendo números para afinar un número cercano para poder tirar mañana a las 10 en La Plata. Y entonces, si no hay acuerdo mañana, sigue el paro, sigue la medida de fuerza, que en realidad es dispar, por esto que decís vos, que hay papás que necesitan para su organización familiar que los chicos también estudian. Hay una propuesta de paro en algunos gremios. De hecho, SUTEBA está haciendo paro en algunos lugares. Hay asambleas. El jueves hay un paro ya dispuesto por SUTEBA. Pero hoy, cuando los números repasan en la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, te dicen el paro está alcanzando a alrededor de un 25-27% y no a los números que dicen hoy los distintos gremios. Vidal quiere evitar un aumento por decreto, obviamente, ¿no? Esa sería la última instancia. Y es lo que en la provincia dicen, ese número, ese decreto es lo que están pidiendo los gremios. Porque si hoy Vidal pone un decreto sobre la mesa, lo que está haciendo es dándole la razón a aquellos que sostienen y que están planteando que Vidal solo quiere cerrar de manera autoritaria una paritaria que hoy pareciera que no tiene una salida clara. Mañana difícilmente haya acuerdo, Juan. Difícilmente. Si no hay acuerdo, habrá otra medida de fuerza. También está en juego a esta altura la representatividad de los dirigentes gremiales. No la representatividad, porque son legítimamente elegidos. Digo, están encabezando un reclamo que si no es finalmente el que ellos pidieron, ¿cómo quedan internamente? Ahí hay es un juego que en el largo plazo los dos pierden. Claro. Aquí nadie gana. Pero Vidal está dispuesta a mantener la protesta, mantener este conflicto abierto si no ceden los gremios. Ella cree en el diálogo, esto lo ha dejado trascender en las últimas horas, el diálogo como herramienta de negociación y de acuerdo, para llegar a un acuerdo que beneficien a todos. Los chicos en las aulas. Ese es el principal planteo que está haciendo Vidal hoy, la orden que le está dando a sus ministros para poder seguir negociando. Ahora, sí. No, discúlpame, ¿y va a poder restar del sueldo los días que hicieron paro? Lo van a hacer efectivo el 1 de abril. Cuando no cobran el 1 de abril, pero claro, los primeros días del mes próximo, cuando empiecen a cobrar sus salarios, los docentes que pararon van a tener el descuento. Hay una discusión ahí muy fuerte en la justicia que se ha ido planteando, claro, pero la decisión política de Vidal es descontarle los días de clase y pagarle el presentismo extra a aquellos que sí fueron a dar clase durante los días de conflicto. Estas dos puntos pueden terminar de ablandar el camino para poder llegar a una solución. Hoy las encuestas que se están manejando en la provincia de Buenos Aires dicen que está muy fuerte la imagen de Vidal en este conflicto, sobre todo en el universo de la educación privada, que en la provincia de Buenos Aires es mucha y no es la educación privada de privilegio, sino escuelas parroquiales, sí, escuelas que en el interior y en el Gran Buenos Aires abren y han ido reemplazando al Estado en la educación. Pero cuando van a la educación pública, ahí los niveles aumentan en cuanto a la imagen negativa. Y Baradel, que es la persona que todos conocen, cuando uno pregunta en las encuestas en el interior y en el Gran Buenos Aires quién es el dirigente gremial, señalan a este señor, a Baradel. Y Baradel hoy tiene 2 puntos de imagen negativa por cada punto de imagen positiva. Entonces, sobre esto también están jugando y empieza a jugar la política para tratar de encontrar de qué manera este conflicto encuentra su fin, pero que convenza a las partes. Si queda el conflicto latente va a ser muy complicado, va a ser un año muy difícil, sobre todo un año electoral donde se juegan muchas cosas en la provincia de Buenos Aires.